Un placer tenerlos de nuevo por aquí. Hemos tenido que hacer algunos cambios de fecha en algunas veces por cuestiones de logística, pero de nuevo es un placer enorme que nos acompañen hoy para darle continuidad a este proyecto que nos ha dado ya muy buenas experiencias y momentos muy felices de compartir hablando de sueño. Agradezco a las personas que nos han acompañado desde que este proyecto se inició y también veo algunas caras nuevas, así que siempre son bienvenidos para los que se están incorporando. Pues este es un grupo médico cuyo vínculo es el sueño, pero siempre les he dicho que si alguien tiene un tema interesante que compartir de su especialidad, de su experiencia, que por favor nos lo haga saber, porque podemos hablar de otras cosas que no necesariamente sean de sueño. Hoy tenemos al doctor Cabrera, un buen amigo, neumólogo e internista con mucha experiencia y del cual yo también he aprendido mucho de compartir con él y nos ha acompañado desde que este proyecto se inició. Entonces hoy nos va a hablar un poco sobre su experiencia y sobre algunos casos en particular en donde debemos aprender a reconocer problemas de sueño. Es un tema diseñado por él para compartir en un público médico, no necesariamente somnólogos o neumólogos, así que apreciamos mucho el esfuerzo que ha hecho. Y tenemos aquí de este lado, de mi lado izquierdo, a John. Él viene representando a una marca de CPAP que gustosamente se ofrecieron a patrocinarnos parte de la cena que hoy vamos a compartir con ustedes. Así que le vamos a dar unos minutitos a John para que se presente y luego al doctor. Así que bienvenidos de nuevo, buen provecho a todos y espero que disfruten la cena. ¿Quién quiere pasar primero? El doctor, por favor. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Es un placer compartir con ustedes de nuevo y con las personas que se están agregando, pues también bienvenidos y como decía Luis, pues ojalá que esto siga creciendo y la próxima vez sean 2 salones. La idea de lo que preparé para hoy es algo corto, pero quisiera que fuera práctico. Acá vemos médicos, psicólogos, odontólogos y de los médicos de distintas especialidades. Y hemos hablado de cosas así muy científicas, muy profundas, pero creo que algo más importante es que aprendamos a reconocer problemas de sueño en nuestro ámbito. Entonces, ¿qué es lo común? Yo, por supuesto, me voy a referir solo a lo que son problemas respiratorios del sueño, porque ya vamos a ver que los problemas de sueño es una lista larga. Entonces, yo quiero compartir lo que son, cómo reconocer problemas respiratorios de sueño en nuestra práctica diaria, porque eso es lo que es importante y por lo que esta enfermedad es subdiagnosticada y causa mucho problema de morbimortalidad, ¿verdad? Acá. Entonces, la titulé, pues, ¿cuándo pensar en trastornos respiratorios del sueño? Y para eso, pues, traje 3 casitos ilustrativos. Si alguien los quiere comentar, pues, bienvenido. El primer caso es una paciente femenina de 78 años de edad, referida por su cirujano, porque durante el postoperatorio inmediato de una colecistectomía videolaparoscópica sin complicaciones, presentó un paro cardiorrespiratorio, el cual respondió a maniobras de reanimación porque estaba su anestesiólogo y el cirujano todavía ahí presentes en la sala de recuperación. La paciente al interrogatorio posterior pues tenía historia de disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea paroxística nocturna y edema vespertino de miembros inferiores. Además de eso tenía algún tiempo de tener hipertensión arterial, que era tratada con irbesartán en 300 miligramos al día. Y además de eso, les refirió que roncaba desde hacía algún tiempo. Cuando la examinaron, pues tenía 140-90 de presión, frecuencia cardíaca 95, y eso a pesar del tratamiento antihipertensivo, frecuencia respiratoria 22, con una saturación de oxígeno de 91. No había cianosis, no se notaba fatigada. La orofaringe tenía una clasificación de Malampati, que para que no la conozcan la vamos a revisar luego, en 2,
y se encontró estertores crepitantes en ambas bases pulmonares, el corazón rítmico, no soplos y con leve edema en miembros inferiores. No sé si alguien quiera comentar o algo, qué le pasó a esta paciente. Yo quisiera saber el peso y la talla. La señora pesaba 160 libras y medía 1,40. No, eso es lo que... Pues esto es uno de los problemas que existe en un posoperatorio inmediato cuando no se reconoce un problema de apnea de sueño, ¿verdad? La anestesia, pues es un factor predisponente que empeora una apnea de sueño y claro, los despiertan al salir de sala de operaciones, pero pues todavía hay medicamentos circulantes que lo tiende a hacer dormir de nuevo, ya cuando están en la sala de recuperación y sin tubo. Entonces, pues lo que pasó, exacerbó su apnea y llegó a tener un paro cardiorrespiratorio porque la apnea fue muy prolongada, ¿verdad? Esta señora pues se le hizo un estudio de sueño. En este caso no es un estudio ambulatorio porque tenía datos de insuficiencia cardíaca además, ¿verdad? Y interesante porque cuando se vio el estudio de sueño fue reportado como que tenía respiración de Cheyne-Stokes en un buen porcentaje. Entonces no tengo el estudio, por eso no les puedo decir los valores del estudio, pero tenía respiración de Cheyne-Stokes, que es un tipo de respiración periódica que se asocia con problemas cardiovasculares, o que se puede asociar con problemas cardiovasculares, pero también se puede asociar con otro tipo de apneas centrales, ¿verdad? Entonces, tenía aparte un tipo de apnea especial, o sea, no la común. Entonces, ese es un ejemplo de que, digamos, gente que hace cirugía o gente que da anestesia, digamos, incluso los odontólogos que a veces les dan anestesia en sus clínicas para procedimientos, puede pasarles esto en una clínica odontológica, ¿verdad? Un comentario. Pues creo que es muy importante este ejemplo porque muchas veces hay muchas complicaciones con los anestesiólogos que les demandan porque entró hasta incluso cirugías estéticas. Que los meten, los duermen y ahí se queda el paciente y hacen estos eventos. Muchos de estos pacientes con apneas del sueño también tienen insuficiencia cardíaca, pero uno cuando habla de insuficiencia cardíaca piensa que es el corazón grandote que no se contrae, pero muchos de estos pacientes tienen insuficiencia diastólica, donde el corazón sigue contrayéndose bien, pero la relajación está muy mal. Entonces pueden haber casos de edema de miembros superiores y uno le hace el eco, tiene una fracción de eyección del 70%, pero eso no es el problema, es la disfunción diastólica, porque muchos de estos pacientes son hipertróficos, entonces la relajación está muy mal. Y entonces a veces también al pobre anestesiólogo dice, no, es que si dieron una epidural, es que se le subió la anestesia, pero muchas veces son esas cosas que no se evalúan y a veces pasa, a veces me han tocado que a veces quieren una evaluación preoperatoria y mira, es que te lo voy a operar en 1 hora. Y entonces no le dan el tiempo suficiente para evaluar bien al paciente. Yo creo que es culpa de nosotros aceptar que una evaluación preoperatoria sea 1 hora previa a la cirugía. Yo creo que por lo menos tiene que ser un día antes o que llegue el paciente a la clínica para la evaluación preparatoria antes de someterse a cualquier cirugía. A mí, las cirugías estéticas de creación abdominoplastia y todo eso, a mí me da un terror porque puede suceder esto. Claro, doctor. ¿Quería hablar, doctor? ¿Sí? Que había usted preguntó el peso, ¿va? Sí, bueno, en relación a lo que mencionaba acá el doctor García, sí, es la tendencia que hay a que la evaluación preoperatoria es un requisito, porque sí hay algunos anestesiólogos que dicen, no, yo quiero una evaluación preoperatoria, pero no es un requisito. Nos pasa, igual a nosotros, que nos llaman para una evaluación preoperatoria y una vez en un hospital fue el colmo ¿y dónde está la paciente? Lo está esperando en la mesa de sala de operaciones. ¿Cómo le va a hacer la evaluación ya ahí? Ya es solo para trámite. No, estos casos son los que evidencian la importancia
de una evaluación preoperatoria y hacerla pues, a conciencia. Vamos, otro paciente. Este es un paciente masculino de 32 años, hipertenso desde hace 5, con tratamiento que consulta por cefalea frontal, congestión nasal, rinorrea verdosa, tos paroxística con garraspera importante. Y al examen físico es una persona que mide 1,55, pesa 250 libras para un índice de masa corporal de 47,7. Al examen físico es una persona con cuello corto, tenía voz nasal, mucosa nasal eritematosa, no se apreciaba hipertrofia de cornetes, tenía hiperemia de la orofaringe. En este caso sí la clasificación de Malapati dio 4, que es el grado máximo. Granular con goteo postnasal. Tenía un cardiopulmonar normal y dolor a la percusión en senos paranasales. ¿Qué les parece este caso? Pues, No tenemos otorrinos, creo yo, dentro del, hoy no vinieron. dentro del equipo. Tal vez la doctora nos dice algo. Bueno, el Malampati 4 para mí sí es una obstrucción a nivel evidente de la orofaringe, ¿verdad? Aparte de eso, la hipertrofia de cornetes también creo que es una obstrucción, o sea, es bastante obstructiva, incluso por el índice de masa corporal. Imagino que el diámetro del cuello, que es un factor que no veo ahí, ha de ser bastante elevado, ha de ser seguro más de 40 centímetros. Sí, más de 40. Pues, miren, no tengo ya muchos datos porque fue el primer caso de apnea de sueño que diagnostiqué cuando regresé de neumólogo, esto hace ya varias lunas, ¿no? Entonces, pero es un caso muy interesante que lo tengo siempre como anécdota, porque él llegó, si se dan cuenta, ahí por una sinusitis. El cuadro clínico que llevaba es una sinusitis. Y esta persona había sido visitador médico. Encima, pues llegaba recomendado porque es familiar de una otorrino amiga mía que se quedó en España y yo me quedé como que a cargo de la familia, ¿no? Entonces les hago esto para lo que viene después. Ahí le dije yo, mira, tenés apnea de sueño, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Para suerte esta vez llegó la esposa, porque a veces lo que tenemos que hacer es convencer a la pareja, que es la que está sufriendo con el ronquido y todo lo demás, ¿no? Entonces él entró por acá y salió por allá. Se trató la sinusitis y nunca más volvió. Pero a los 2 años, porque él sí evitaba ir al médico, entraron a mi clínica. Como les digo, eran amigos, entonces son un par de payasos, pero ella lo llevaba de la corbata, lo sentó, me dijo, Héctor, o me curas a este o me divorcio. Entonces, es otra de las complicaciones de la apnea de sueño, los divorcios. ¿Por qué? Porque me dice, es que ronca tanto que me salí de la habitación. Estoy en una habitación a la izquierda, enfrente, en un pasillo, pero no duermo, porque sé que cuando no está roncando se está muriendo, entonces lo tengo que ir a dar vuelta. ¿Ah? O sea, de todos modos, la pobre no dormía. Le hicimos el estudio de sueño, también un estudio completo. A las 3 de la mañana me llamó el técnico que le estaba haciendo el estudio. Y me dice, doctor, lo llamo porque su paciente me hace bloqueos auriculoventriculares completos con cada apnea que hace. Yo sé que le pasa en su casa, pero aquí lo estoy viendo y se me va a morir aquí. ¿Ah? ¿Qué hago? Bueno, pues titúlele un CPAP. O sea, en esa época no había ni autosets. O sea, pero le dije, pues lo que hay que hacer es ponerle un CPAP y titúleselo, aprovechamos y titulémosle la presión de una vez. Le pregunté si ya el tiempo era suficiente para hacer diagnóstico de apnea, lo hizo, y ese hombre ahora ama su CPAP, tiene 2, de hecho. O sea, ya no llega a la clínica, pues, porque él nunca va a la clínica. Pero se le resolvió el problema, nunca bajó de peso, todos sus demás factores de riesgo ahí están. Pero la apnea de sueño se corrigió. Entonces, este es el caso típico, donde uno lo ve sentado ahí y dice, este paciente tiene apnea de sueño. El cuello corto,
obeso, y al abrir la boca, el Mallampati 4, que para los odontólogos, eso debe ser una llamada de atención para referir al paciente, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos a los que me referiría hoy. Doctor, de casualidad, ¿se recuerda usted cómo era la oclusión de ese paciente? Si tenía dientes torcidos, si tenía el paladar ojival, si tenía... No, doctora, tiene más de 25 años que lo vi. No me recuerdo. Sí, no recuerdo eso. Pero algo muy importante de lo que hablas es la presencia de bloqueo en un paciente de 32 años. Exacto. O sea, pues está ya definido que apnea de sueño es un factor predisponente para arritmias cardiovasculares y son de las 4 cosas peores que puede pasarle a un paciente, ¿verdad? Arritmias, SB, infarto y muerte súbita, ¿verdad? Que es parte con lo que yo le entro a un paciente que está un poco renuente, de que está en ese riesgo, incluso a esa edad. Uno no espera un infarto en un paciente de 32 años. Ni que le vayas a poner un marcapaso a uno por unas medidas que no son marcapaso. Exacto, ¿verdad? Y este es más reciente. Este sí es un paciente masculino de 20 años que fue referido por su cardiólogo debido a que estando en su casa sin hacer esfuerzo previo, sintió presión torácica, dificultad respiratoria y palpitaciones que duraron aproximadamente media hora y por lo tanto asoció mareo y decidió consultar a la emergencia de un hospital. En el examen lo encontraron con 150 más o menos de frecuencia cardíaca, 150-90 de presión, ansioso, con saturación de 93. No había datos de insuficiencia cardíaca, pero el electrocardiograma reveló un flúter auricular, que es, tal vez aquí el doctor nos explica sencillo para todos qué es un flúter auricular. Es una arritmia generada en la aurícula, donde se producen estímulos de latidos desde la aurícula, desde un foco que no es el ritmo sinusal, pero es rítmico. O sea, dan 3 latidos de la aurícula por un ventrículo, digamos, o 4 de la aurícula y un ventrículo. Siempre va a ser regular el flúter, a diferencia de la fibrilación auricular, donde hay varios focos que originan un latido en la aurícula. Entonces, por eso es que la morfología es diferente. A veces se genera uno de aquí, otro de aquí, otro de aquí, y la conducción a nivel del ventrículo siempre va a ser irregular. Va a tener por un ratito frecuencia de 70 y por otro 110 y por otro fracca 40. Gracias. Bueno, pues este paciente en el hospital le iniciaron antiarrítmicos, le controlaron la frecuencia cardíaca, lo regresaron a su casa y lo mandaron con un cardiólogo, entonces, que fue con el que me lo refirió. Él lo encontró todavía hipertenso, le indicó un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que ahí está abreviado como MAPA, que reveló hipertensión arterial con patrón non-dipa. Significa que continúa hipertenso por las noches. Y además de esto, el paciente, eso ya cuando lo interrogué yo, se quejó de que tenía sueño no reparado. No, es un paciente soltero y entonces no sabía exactamente si roncaba o no roncaba, entonces, pero sí tenía sueño no reparador, amanecía con dolor de cabeza por las mañanas y con falta de concentración. Lo encontré alerta, con un estado general, sin disnea, medía 1,76, peso 235 libras para un índice de masa de 34. La presión arterial 120/80, ya tratado por el cardiólogo, frecuencia cardíaca 78, faringe hiperémica granular con Mallampati 2 y cardiopulmonar normal. A este paciente le hicimos un estudio ambulatorio, no tenía ningún otro factor de riesgo y la verdad no tiene muchas desaturaciones, pero sí tiene una cantidad de hipopnea altísima para un índice respiratorio de 29. O sea, ya es moderado severo. Entonces, en él estamos empezando ahorita el tratamiento, pero miren, un paciente de 20 años, ¿verdad? Que presenta una arritmia, que lo más probable es que sea por apnea de sueño, ¿no? Entonces, estos son, digamos, los 3 casos ilustrativos para lo que queremos ver. Solo
lo que les mencionaba al principio, la clasificación internacional de los desórdenes del sueño es muy amplia y pues cada quien en nuestro trabajo vamos a ver alguna parte diferente de los trastornos de sueño según de esta clasificación. En el caso, a mí me corresponde pues lo que son los desórdenes respiratorios de sueño y espero que todos me ayuden a aprender los demás. Pero los trastornos respiratorios del sueño son todos esos. Pues no vamos a leer todo, pero ustedes ven en negritas los 3 grupos principales, que es la apnea de sueño obstructiva, la apnea de sueño central y los desórdenes de hipoventilación relacionados al sueño. Hipoventilación es la disminución de la llegada de aire a los alveolos pulmonares. O sea, la gente que respira así muy superficial, eso es hipoventilación, para hablarlo de una manera más sencilla. Por ejemplo, la paciente primera que les presenté está en este grupo porque tenía respiración de Cheyne-Stokes, que en este caso era una respiración de Cheyne-Stokes asociada con un problema cardiovascular, que eso es muy frecuente, ¿verdad? La gente que tiene insuficiencia cardíaca asocia mucho este patrón respiratorio. Pero también hay problemas neurológicos que producen respiración de Cheyne-Stokes. Entonces, ¿en qué consiste la apnea obstructiva? Que es la más frecuente de lo que vemos, al menos nosotros los neumólogos. Entonces, es una entidad en la que hay un colapso repetitivo de lo que es la vía aérea superior, acá a este nivel, y que va a ocasionar dificultad para la entrada del recambio de aire y por lo tanto de saturación de oxígeno, y esto va a causar un sueño interrumpido, porque cuando se está quedando sin oxígeno, el cerebro detecta que no hay suficiente oxígeno y lo saca del sueño profundo al superficial, y en donde no va a descansar. Entonces, la apnea de sueño es un desorden que es prevalente en gente con factores de riesgo conocidos. Y ahí es a donde va el tema de hoy. Debemos de identificar esos factores de riesgo y preguntarle a la gente. O sea, no siempre vamos a tratar nosotros cada uno de los problemas de sueño, sino que va a haber un especialista de un área diferente que pueda, pero hay que reconocer el problema. Entonces, los factores de riesgo reconocidos para apnea de sueño, pues está la raza, hay los modificables y los no modificables, ¿verdad? La raza no la podemos modificar, la edad, conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo, pero se estabiliza después de los 65 años, ya no continúa aumentando el riesgo por edad. En cuanto a sexo, pues los hombres tenemos más riesgo que las mujeres de tener apnea de sueño. Los defectos craneofaciales, que ahí es donde los odontólogos pueden detectar muchos pacientes que están en riesgo, ¿verdad? Susceptibilidad genética y la historia familiar. Yo sí me he topado con 2 o 3 pacientes que cuando les pregunto, tienen hermanos, papá y abuelo que tienen ya tratamiento para apnea de sueño. Entonces esta gente ya sabe, incluso va porque ya sabe que va a tener apnea de sueño. Y de los modificables, la obesidad. Ahí los pacientitos de Lourdes, ahí debes de tener mucha gente con esto. El uso de medicamentos, no solo relajantes musculares, el uso de medicamentos, condiciones endócrinas, hipotiroidismo a la cabeza, síndrome metabólico, están altamente asociados con apnea de sueño. El tabaquismo, la presencia de congestión nasal, y esto es una cosa importante, al menos yo tengo por costumbre, antes de mandar a un paciente a estudio de sueño, si padece de rinitis, tratarla antes, porque eso puede incrementar la severidad en el estudio. Entonces, tratar siempre antes una rinitis para disminuir ¿cómo se llama? Los hallazgos
que no correspondan directamente a la apnea de sueño o contrarrestar este factor. Y el alcoholismo, definitivamente, cualquier droga que disminuya el estado de alerta va a incrementar los hallazgos de apnea de sueño. Entonces, igual los signos y condiciones clínicas que podemos detectar nosotros en nuestros pacientes día a día, no importa nuestra especialidad. La obesidad, mencionaba la doctora, el cuello corto, se me pasó el diámetro del cuello mayor de 40, la apertura orofaringe, que es lo que estábamos hablando de la clasificación de Mallampati, que vamos a mostrar un dibujo después, la presencia de somnolencia diurna, eso es un factor muy, muy importante, hipertensión arterial y trastornos cardiovasculares. Se habla de que, ya nos habló el doctor de los riesgos cardiovasculares de la reunión pasada, pero casi que el 50% de los pacientes hipertensos deberían de estar teniendo un estudio de sueño, ¿verdad? Y no se diga los de insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Y la gente que tiene enfermedades así crónicas como una insuficiencia cardíaca importante, ellos son para estudios completos, no para estudios ambulatorios. De otras enfermedades, diabetes, ya hablamos del hipotiroidismo, síndrome metabólico, los defectos craniofaciales, cosa importante, los trastornos psiquiátricos. Hay pacientes que tienen depresión, que hacen apnea de sueño, pero otros que la apnea de sueño les provoca depresión. Ahí yo no soy de los mejores para hablar de esto, pero tenemos psiquiatras acá que nos pueden aclarar un poquito de eso más adelante. La historia de roncar. La gente cree que roncar es normal, porque han roncado toda la vida. Y entonces no lo refieren como un síntoma. Entonces siempre debemos de preguntar la historia de ronquido. Y la otra importante, ha tenido accidentes de tránsito. Todos los que se topan con el que va adelante se quedaron dormidos casi seguro. O incluso el que botó el puente ese de la zona 2, puede ser que se haya quedado dormido, pero no sé si por desvelo o por apnea, pero ese se quedó dormido. Esta otra lista es casi lo mismo, pero aquí tenemos que ver que las apneas observadas, hay que preguntarle a los pacientes, ya cuando tenemos sospecha, si la pareja los ha visto que paran de respirar durante el sueño, si el paciente se despierta durante la noche agitado, esos despertares durante la noche son importantes, si manotea o patalea durante el sueño, y no es que se esté vengando de la pareja, sino que puede estar asociado con movimientos de miembros inferiores o movimientos periódicos, ¿verdad? Incluso la presencia de sudoración nocturna en adultos o enuresis en niños, ¿verdad? El mismo insomnio, la gente dice yo no puedo dormir, y entonces ahí hay que entrar a interrogarlo un poco más. Mucha gente llega con nosotros en cualquier especialidad y se queja de que no duerme. Y esto puede ser apnea o puede tener insomnio como parte de los trastornos de sueño directamente. Todos esos síntomas son síntomas durante el sueño, pero hay síntomas que ocurren durante el día. Todos pensamos que los síntomas de apnea son solo en la noche, pero no. Por ejemplo, el paciente que se nos queda dormido en cualquier parte, el paciente como el que les presenté que tenía sueño no reparador, que se levantaba cansado, el cansancio crónico, la cefalea matutina, la gente que se levanta todos los días con dolor de cabeza y toma analgésicos y pues no se le quita. La irritabilidad. Ya en alguna de las sesiones anteriores les comentaba yo que las mujeres antes de la menopausia pelean con el sueño por su situación hormonal. Entonces ellas son irritables, están peleando con medio mundo. Y eso no es cuestión de que sea su carácter, sino es porque están peleando con el sueño y con todo lo que les rodea. Una vez llega la menopausia, se comportan igual que los hombres y se empiezan a dormir, ¿verdad?
pero sí, digamos, una mujer irritable hay que tener en cuenta que debemos de preguntarle cómo está durmiendo. También la presencia de depresión, dificultad para concentrarse, pérdida de memoria. Y otra cosa que afecta también a las parejas es la disminución de la libido o la impotencia sexual. Entonces, gente que los urólogos, por ejemplo, dirían, ¿qué tiene que un urólogo estar viendo sueños? Sí, esto es una causa de consulta para ellos. ¿Y en qué enfermedades intencionadamente debemos de buscar? O sea, ya de los enfermos cardiovasculares, todos los cardiólogos deberían de buscar intencionadamente en sus pacientes con hipertensión arterial y con insuficiencia cardíaca, incluso los de arritmias. Los diabéticos, los obesos y los pacientes con trastornos respiratorios que tengan obesidad, porque ahí entran lo que son los síndromes de hipoventilación alveolar, con o sin apnea de sueño. Y los pacientes hipotiroideos. De hecho, si yo encuentro un paciente con apnea de sueño obstructiva, lo hago al revés. Busco el hipotiroidismo, la diabetes y todo esto para incluso el control del peso, ¿verdad? Y la referencia, entonces, con nutrición para que le controle el peso y lo ponga en la dieta adecuada y demás, ¿verdad? O sea, la apnea de sueño se debe trabajar en equipo, no lo trabaja uno solo. Entonces, esas son parte de en café, las historias clínicas que vamos a buscar. Y ahí está en forma de dibujo la clasificación de Mallampati, que pues los anestesiólogos son los que más la manejan porque la utilizan como predictor de vía aérea difícil para intubar. Entonces, pero es importante porque a nosotros, si le abrimos la boca a un paciente y encontramos un Mallampati 3, hay que buscar intencionadamente más preguntas acerca de apnea de sueño. Y si tiene 4, no se diga, ¿no? Otra de las cuestiones importantes es en aquel paciente que estamos ya buscando apnea de sueño, hacerle un test de Epworth de somnolencia. Esto no va a diagnosticar apnea. Lo que nos va a decir es qué tanto sueño diurno tiene el paciente. Y son unas cuantas preguntas. Y la pregunta básica es, ¿con qué frecuencia cabecea o se duerme en cada una de las siguientes situaciones? Y le vamos a dar esta escala. 0 es nunca, 1 es alguna vez, 2 es a menudo y 3 es siempre. Y tenemos una listita impresa con un checklist con preguntas muy sencillas como si le pasa esto de acá cuando está sentado leyendo, si le pasa cuando está viendo la televisión, cuando está sentado inactivo en algún lugar público, ¿no? Digamos que se va a sentar al parque, que allá casi nadie lo hace, pero o en otro lugar, o aquí en las banquitas de Fontabella, ¿no? Si cuando viaja como pasajero, se duerme, o cuando va manejando a vuelta de rueda en el tránsito, y si se queda sentado haciendo sobremesa después de almuerzo, se duerme ahí sentado. Entonces, y uno saca la suma, y de acuerdo a esta escala, de 1 a 6 sería pues una somnolencia normal, 7 a 8 somnolencia media, y 9 a 24 somnolencia anómala. De 9 a 24, pues ya estamos casi que pensando en que tenemos que hacer un estudio de sueño. Esto de que el paciente se duerma hablando con uno, pasa. Yo trabajé algún tiempo en el hospital militar aquí con Luis, y estaba interrogando a un coronel. Afortunadamente estaba sentado en su cama, porque estaba hablando él, se fue para atrás y se durmió. No estaba con la espalda apoyada, entonces se fue de una vez y no lo despertó el caer. Entonces sí pasa, es importante eso. Pero ya cuando tenemos un paciente
con sospecha de apnea de sueño, siempre interrogamos a la pareja. ¿Por qué? Porque primero nos va a dar información muy importante de cómo ronca. Recordemos que hay ronquido benigno, que es aquel ronquido parejo en todas las respiraciones, que no hay pausa, ¿verdad? Y que no tiene somnolencia al día siguiente. Pero el que ronca intermitentemente, y eso solo la pareja nos lo va a decir, eso no lo puede decir el paciente, ¿verdad? Si tiene apnea vista, que lo que me decía la esposa del otro, ¿verdad? Que tenía que, si no estaba roncando, lo tenía que ir a mover, porque se estaba muriendo, eso es una apnea vista. A veces el paciente niega la somnolencia, y es la esposa la que está ahí, sí te dormís, sí, o sea, ahí conviene llevar al testigo, y cuando el paciente no ronca, ¿qué pasa? Si después de no roncar se levanta asustado, o tiene movimiento de los miembros, etc. Entonces es importante siempre interrogar a la pareja. Las consecuencias, pues ya hemos hablado bastante de esto. Las cardiovasculares están a la cabeza: hipertensión, infartos cerebrales, arritmias cardíacas, muerte súbita son las más importantes, pero hay otras cosas que debemos ver. Por ejemplo, si están en la consulta de nutrición, el paciente tiene apego al tratamiento, hace la dieta, intenta hacer ejercicio, porque pues, cuando son muy obesos no hacen mucho, pero lo llevan de la mano y tiene buen apego y no baja, puede ser por apnea. Muchos empiezan a bajar de peso hasta que se trata la apnea, ¿verdad? Porque hay factores de estrés que bloquean la efectividad. Ahí Lourdes nos podría después dar una platiquita acerca de eso. Igual pasa con el control de la diabetes. La diabetes no se controla bien mientras no controlemos la apnea de sueño. O si no es que no se controle, sino que tenemos que utilizar mucho medicamento, ¿verdad? 30, 40 unidades de insulina, le tratamos la apnea y pues el paciente hasta va a ahorrar porque va a bajar la cantidad de insulina que va a necesitar para mantener un control. Complicaciones posoperatorias, ya vimos el primer caso, ¿verdad? Que hay muchos que sí se mueren, ya especialmente, como decía el doctor García, los pacientes de cirugía plástica. Uno dice, ¿por qué en cirugía plástica ocurren más esos problemas? Primero, porque no consultan y no hacen evaluaciones preoperatorias. Dos, generalmente son operaciones de abdomen donde les ponen unas franjas súper apretadas que les impiden la respiración, más la apnea. Entonces, hay que hacer siempre una evaluación preoperatoria adecuada. La muerte súbita, la gente que estaba en su casa y se murió. Y no es, eso es muerte súbita, no es una muerte que no se espera, ¿verdad? Es muy probable que haya tenido esto. Y luego las consecuencias sociales: la depresión, irritabilidad, falta de concentración, alteración de la dinámica familiar, eso es muy importante. Accidentes de tránsito o accidentes laborales en aquellos que manejan máquinas. Incluso ocasiona despidos laborales porque no rinde, no hace bien las cosas, está con sueño, ¿verdad? O terminan amputados y manejan máquinas y se están durmiendo. O sea, y luego hay otras complicaciones como la hipertensión pulmonar, que una vez desarrollan eso, pues ya es un problema serio y que está asociado con la hipoxemia que provoca la apnea. Por lo tanto, pues aquí hay unas indicaciones de cuándo es efectuar estudios de sueño, pero básicamente en todo paciente que sospechemos que tiene apnea de sueño deberíamos de hacerle un estudio. Ya creo que como sugerencia deberíamos de hacer una sesión en donde qué tipos de estudios hay, cuáles se hacen, cuáles son las ventajas de uno u otro, para que todo el mundo tenga idea de qué es lo que hay que pedir, ¿verdad? Creo que esta es la última, no estoy seguro. Sí.
No sé si hay algunos comentarios, preguntas. Doctor. Un comentario muy general. El doctor decía de la importancia del sueño como causa o consecuencia de la depresión, y es bien real. De hecho, nosotros a veces usamos el sueño para ayudarle a un paciente que está deprimido, disminuir la cantidad de sueño, o un hipomaníaco, aumentar la cantidad de sueño. Definitivamente el sueño afecta toda la esfera cognitiva: atención, concentración, funciones ejecutivas, memorias. Y tal vez uno de los síntomas más frecuentes que se miran es cometer errores de cálculo en las primeras horas de la mañana, o algo que se ve hoy en día con mucha frecuencia, pero no está relacionado con la apnea, sino que con problemas circadianos, son los chicos que se llegan a dormir al colegio en la primera clase, porque se acuestan tarde y el bus pasa por ellos a las 4 de la mañana. Ahora bien, el comentario que yo quería hacer es este: es decir, uno de los problemas también más serios que se ven en la práctica psiquiátrica es la medicación de los trastornos del sueño. Ya la mayor parte de médicos, cuando alguien les dice insomnio, rápido recurren a la prescripción de benzodiazepinas. Recetar una benzodiazepina es fácil y quitarla cuesta un mundo. Surgieron las drogas zetas, que supuestamente no eran adictivas y son igual de adictivas. ¿Ya? Entonces, es decir, está bien hacer conciencia en nuestros alumnos, en nuestros colegas, de que no solo es de prescribir medicina para dormir, sino que hay que saber la causa y en función de eso escoger el producto adecuado. La mayor causa de problemas de insomnio es mala higiene, mala higiene para dormir. ¿Ya? Entonces, tener eso en mente y muchas gracias, doctor, muy ilustrativa. Gracias. Ya, le agradezco un montón, sí, fue fabulosa la plática. Gracias. Gracias. Entonces, si no hay más preguntas, pues le damos lugar a John. Gracias.